¿A qué se refiere Kundera cuando habla acerca de la inmortalidad? ¿De qué podrían hablar Ernest Hemingway y Johannes von Goethe? Es cierto que a Milan Kundera no le gustaba que sus libros fueran adaptados a películas o a televisión. Hoy vamos a hablar acerca de un libro muy interesante que se llama La inmortalidad, escrito por Milan Kundera. Comencemos. Este libro, llamado La inmortalidad, es un libro relativamente corto, tiene cerca de 410 páginas y el tamaño es más bien pequeño. Es un libro distribuido por el grupo Planeta de la editorial Tusquets para la colección, al menos de esta que leí, de Andanzas. Fue publicado por primera vez en el año de 1989 y conserva su título original en idioma checo. Bueno, ¿y de qué va este libro? Este libro inicia con un gesto de una mujer veterana, una mujer de unos 60, 70 años. Y de ese gesto se crea un personaje llamado Agnes, un personaje femenino. Y de ahí también derivan su esposo, llamado Paul, su hermana, llamado Laura, y su esposo y el esposo de Laura, llamado Bernard. Y bueno, y a partir de ahí van surgiendo una serie de historias, de narraciones, como si fueran relatos independientes, como si fueran historias inconexas, involucrando personajes muy reconocidos a nivel histórico, como von Goethe, como Ernest Hemingway o como Bettina von Arnim. La magia de Kundera está en que en el siguiente capítulo o en cualquier momento más adelante de la lectura une todo este montón de historias aparentemente inconexas, como si fueran nodos íntimamente relacionados. Y cuando uno como lector cree que el libro ha perdido todo su sentido y todo su contexto, Milan Kundera en un par de líneas o en 3 líneas lo vuelve a dejar como factor central, como eje transversal dentro de toda la lectura. No es fácil hacer una reseña de este libro tomando en cuenta que no es una lectura lineal, no es un libro que vaya de principio a fin y se vaya desarrollando con cierta lógica. Se parece más como a un rompecabezas y en la medida en que se va avanzando en la lectura van apareciendo las piezas necesarias y estas a su vez van encajando, dándole mucho sentido a la narrativa o a la lectura. Yo creo que lo mejor es comenzar el libro y dejarse llevar, digamos, con ese elemento, ese factor sorpresa que siempre va a estar presente en toda la lectura. Eso sí, es muy importante estar atento a todo lo que se va narrando y todo lo que se va escribiendo en cada uno de los capítulos. La falta de una línea de tiempo y una secuencia hace que por parte del lector se requiera una presencia plena, se requiera mucha concentración en la lectura, ya que será de mucha importancia posteriormente para poder conectar eventualmente con algún otro capítulo en el libro. De pronto, para aquellos que optan o prefieren llevar a cabo una lectura con una narrativa muy definida o con unas líneas de tiempo muy marcadas, es posible que este libro no les vaya a agradar mucho. Puede que el inicio de la lectura parezca un poco aburrida, parezca un poco rara, en virtud de que precisamente todos estos capítulos aparentemente inconexos o estas narraciones entre comillas independientes hacen que uno se pierda un poco. Sin embargo, pues de verdad que Kundera, con una magistralidad única, va uniendo todo, generando en el lector esa sensación de querer seguir, de querer saber qué es lo que va a suceder en el próximo capítulo o en la próxima página, como elemento sorpresa constante durante toda la lectura. En otras palabras, siempre mantiene la expectativa en el lector. Milan Kundera deja muy claro desde el inicio que él deliberadamente escribió este libro de esta manera, y lo escribió así porque a Milan Kundera no le agrada que sus libros se tomen para hacer adaptaciones al cine o a la televisión. Así que escribió este libro sin tomar en cuenta el referente de lo que es el espacio y el tiempo. El autor también aclara que le gusta la idea de escribir más como si se pareciera a un banquete o a un buffet, donde el lector tiene la posibilidad como de probar o de experimentar varios estilos, y no lo ve como si, según él mismo, se pareciera más como a una carrera o a una maratón, donde hay un inicio y hay un fin, y pues como que no hay mucho dentro de esa franja. En el libro aparecen varios personajes de talla histórica muy reconocidos, como por ejemplo Ernest Hemingway, como el caso de Johannes Wolfgang von Goethe y como el caso de Bettina von Arnim.
De pronto esta última no es muy reconocida. Bettina von Arnim tuvo una estrecha relación con Goethe. Sin embargo, sí es pertinente de alguna manera contextualizarse un poco haciendo una pequeña búsqueda en, no sé, en Wikipedia o en cualquier diccionario de biografías sobre este personaje de Bettina von Arnim para comprender mejor la intención de lo que plantea Milan Kundera a través de este personaje. Es una mujer muy interesante, es una mujer que, digamos, está presente siempre que se manifiesta también la figura de Goethe. Milan Kundera usa precisamente a Goethe y a Hemingway para montar unos diálogos y unas reflexiones sobre la inmortalidad brutales, es decir, son unos planteamientos filosóficos muy profundos, muy interesantes, que dan para pensar un buen rato. Bueno, lo anterior dentro de los personajes, digamos, de relevancia histórica. Sin embargo, también hay otros personajes que son de carácter ficticio, digamos, que hacen parte de la ambientación. Uno de esos personajes o el principal es Agnes, que es esta persona que mencioné que surge a través del gesto de lo que parece ser un saludo de una mujer. Está Paul, que es el esposo de Agnes, está Laura, que es la hermana, y el esposo de Laura, que es Bernard. Esos son los 4 personajes principales de carácter ficticio. Milan Kundera no da muchos detalles dentro de sus descripciones físicas, solamente para el caso de una de ellas la describe como una mujer con cierta voluptuosidad, pero de resto se va más a los detalles psicológicos o a las características intangibles, es decir, los problemas y sus diferentes complejidades. También hay otro personaje que aparece poco, en el libro se llama el Doctor Avenarius, un personaje muy simpático y que en muchas ocasiones dentro de la lectura es la persona que ayuda como a hacer las veces de hilo conector dentro de todas esas diferentes narraciones aparentemente independientes o inconexas. Y el propio Milan Kundera también aparece en este libro como en una especie de metaproyección y regularmente aparece sosteniendo diálogos con este personaje de el Doctor Avenarius. El libro aborda una serie de temas muy amplios, aborda temáticas históricas, existenciales, filosóficas y psicológicas. El libro también habla sobre lo que es el amor, la vanidad, la frivolidad, la imagología, es decir, ese culto a la personalidad y a la imagen. Incluso hay algunos toques de erotismo, tanto que hay un capítulo completo dedicado al tema del erotismo. Creo que una de las intenciones que pretende Milan Kundera a través del libro es despertar una posición crítica en el lector, y con esto me refiero a que el libro invita a reflexionar. El libro invita a que después de un capítulo o de algún pedazo de la lectura se hagan pausas reflexivas, pausas para pensar. El libro está lleno de frases memorables, el libro está lleno de pensamientos profundos, y adicional a los temas que mencioné, naturalmente hay un tema central que está presente durante toda la lectura, que es la inmortalidad. Sin embargo, este concepto de la inmortalidad no está ligado a, digamos, a una cuestión filosófica o a una acepción trascendental, para nada, y tampoco está ligado a ninguna doctrina o a ninguna religión. El concepto que da Milan Kundera en lo que se refiere a la inmortalidad está más ligado a ese deseo de permanecer en la mente de los que nos sobreviven. Se refiere también con esto de la inmortalidad un poco a lo que es la fama, o más bien a lo que sería lo efímero de la fama. Dentro de las ideas que a mí particularmente más me llamaron la atención y más me gustaron dentro del libro estarían las siguientes. Hay un capítulo, creo que se llama el 11º mandamiento, y Kundera aquí se la soya completo aludiendo a Oriana Fallaci. Oriana Fallaci era una periodista muy reconocida en su momento, dejó un legado de literatura bastante amplio, y este señor alude a que Oriana Fallaci en una época de su vida estuvo entrevistando a una serie de personajes, creo que los personajes más poderosos y más influyentes en su época. Y aunque no lo dice concretamente, parece como si estuviera aludiendo un poco a un libro de Oriana Fallaci, donde precisamente ella
recopila todas estas entrevistas. Creo que son 27 entrevistas con 27 personas de todas las características y de todos los rincones del mundo. Kundera utiliza a Oriana Fallaci dentro de este capítulo porque Oriana Fallaci se caracterizaba en virtud de que sus entrevistas se parecían más como a combates o a duelos públicos. A lo que alude Kundera con esto de Oriana Fallaci y su estilo tan directo y tan contundente cuando iba a entrevistar a sus personajes es sobre la importancia no tanto de hacer las preguntas, sino de exigir las respuestas. Y esto es lo que él denomina ese 11º mandamiento. Es una posición muy interesante donde pues Kundera nos cambia el panorama o nos cambia el paradigma. Otra de las ideas que me caló bastante es que el autor plantea la inmortalidad moderna a través de las cámaras, en donde todo queda grabado para la posteridad. Ese es un pensamiento que va muy de la mano con lo que manifestaba George Orwell en su momento a través de su concepto del gran hermano, donde siempre estamos siendo observados, solo que en este caso Kundera agrega el detalle de que esa observación no es solamente en tiempo real, sino que se va a dejar para casi que la eternidad. El autor también, dentro de sus ideas tan variadas, manifiesta el hecho de que una inmortalidad ridícula nos amenaza a todos y pone en concreto el caso de un científico poco conocido pero muy importante llamado Tycho Brahe. Tycho Brahe era un rival o tuvo sus diferencias con Nicolás Copérnico y fue maestro de otro grande llamado Johannes Kepler. Tycho Brahe, aludiendo un poco a lo que manifiesta Kundera con lo de esta inmortalidad ridícula, se hizo muy conocido porque durante una cena con un personaje de la nobleza se negó a pararse de la mesa para ir al baño porque tenía algo que hacer en el baño y se aguantó las ganas, y esto le generó una complicación posterior, llevándolo a la muerte por algo llamado insuficiencia renal. Entonces pone de manifiesto eso como un ridículo, esta situación en la que se vio enfrentado Tycho Brahe simplemente por el hecho de no querer pararse para ir al baño y hacer lo que tuviera que hacer. Este señor constantemente está jugando con la ironía, y uno de los aspectos, o parafraseando un poco lo que manifiesta dentro de su libro, dice lo siguiente, dice que a modo de contradicción, la mortalidad es una experiencia humana garantizada. Sin embargo, el ser humano, el hombre, aún no ha sido capaz de aceptarlo. Eso es una realidad que todavía persiste y creo que persistirá mientras exista el concepto de humanidad. La verdad, en resumen, este es un libro muy ameno, es un libro muy, muy agradable de leer, es un libro muy fácil de leer, tiene una narrativa y una forma, un estilo muy sencillo, y nos deja unas pequeñas cuotas, unos pequeños espacios para reflexionar, para pensar, que creo que esto es lo más importante al momento de llevar a cabo esta lectura. Esas pausas son importantes para, saborear un poco todo lo que el autor nos quiere transmitir. No es el libro más conocido ni más difundido de Milan Kundera, mucho menos si lo comparamos con su libro más famoso, que es La insoportable levedad del ser. Sin embargo, pues más allá de este título hay vida detrás de Kundera, hay mucho material, mucho más interesante. A mí particularmente este libro de la inmortalidad me parece incluso superior que el de La insoportable levedad del ser, a pesar de que sea menos difundido y menos conocido. Sobre el autor, sobre Milan Kundera, este señor nació en el año de 1929 en Checoslovaquia. Checoslovaquia para la época hoy simplemente es la República Checa y la República Eslovaca. Milan Kundera falleció en el año 2023, es decir, el año pasado, en el mes de julio, si no recuerdo mal. Pero bueno, vivió bastante rato también. Desde el año de 1987 adquirió la ciudadanía francesa. Este señor viene de una familia de intelectuales, como le suele ocurrir a muchos de estos personajes inquietos como los escritores. Hizo varios estudios universitarios. Primero inició estudios de musicología y composición,
Posteriormente en la universidad se matriculó para estudiar literatura y estética, esto en la Universidad de Carolina de Praga, y posterior a eso se matricula para estudiar cine. Habiendo nacido en un país satélite de lo que es la Unión Soviética, pues lo más probable es que Milan Kundera se viera obligado a matricularse dentro de lo que es el partido. No estar matriculado, o más bien estar matriculado, tener ese carnet del partido, era una cuestión más bien práctica. Era una cuestión que facilitaba mucho pues el poder desenvolverse como persona y como profesional. En un primer momento Milan Kundera estuvo inscrito en el Partido Comunista. Sin embargo, por razones que todavía son desconocidas, fue expulsado de este partido, lo que lo obliga, digamos, como a estar exiliado de alguna manera, como a una especie de ostracismo, porque no podía trabajar, no podía publicar, no podía desempeñarse como profesional. Entonces se le limitaba mucho sus posibilidades. Esto hizo que en esta época de su vida pues se tuviera que ver visto obligado a trabajar en cosas que a lo mejor no le gustaban, como por ejemplo ser pianista de jazz. Lo más probable es que Milan Kundera pues se haya inscrito al Partido Comunista más por cuestiones prácticas. Es altamente probable que la línea comunista en la vida de Milan Kundera haya sido más bien débil o inexistente. Esto al menos desde lo que se percibe de sus libros. El concepto del comunismo siempre está presente en los libros de Milan Kundera como una especie de telón de fondo, pero no desde el punto de vista político, sino desde lo que es la vida, desde lo cultural. Adicional, pues motivado un poco por esa expulsión, en el año de 1967 decide escribir su primer libro, que se llama La Broma, un libro muy bien recibido por la crítica. Al año siguiente, en el año de 1968, ocurre en Praga lo que se denominó como la invasión de los tanques soviéticos en Praga para frenar un experimento denominado la Primavera de Praga. Un experimento que pretendía pintar al comunismo como algo idílico, como algo hermoso, como algo con matices más humanos. Un proyecto, digámoslo, un poco cándido. Y este movimiento fue liderado por un personaje denominado Alexander Dubček. Y pues naturalmente esto quería hacer como que ese comunismo tan rígido, tan mano dura, se convirtiera en algo más tolerante de la libertad humana. Poco tiempo después de esto, a Milan Kundera se le restablece su derecho de poder inscribirse nuevamente al Partido Comunista, simplemente para que al poco rato lo volvieran a expulsar, y esta vez sí de manera definitiva. Después de que Rusia llevó a cabo la invasión en Praga, también se generó un proceso investigativo para saber quiénes estaban detrás de este movimiento, de este experimento denominado la Primavera de Praga. Y dentro de esta investigación, y ya estando Rusia totalmente posicionada dentro de Praga, pues se encontró que Milan Kundera hacía parte, o de alguna manera apoyó este experimento. Y bueno, esto hizo que las cosas se le complicaran un poco más, porque no solamente se vio ligado al ostracismo, a que lo limitaran profesionalmente porque ni podía publicar, ni podía trabajar, digamos que no podía ganarse la vida de manera decente. Y adicional a esto, las obras que Milan Kundera hubiera escrito hasta ese momento quedan prohibidas. Y él como persona queda totalmente vetado. Siendo así la situación, pues a Milan Kundera no le queda de otra que irse del país. Y en este caso opta por irse a Francia, donde se vinculó como un profesor universitario. Milan Kundera se adaptó muy bien a Francia. Se adaptó también que tomó el francés como su lengua natural. De hecho, desde el año de 1993, todos sus libros los comenzó a publicar en francés como lengua original. En el año de 1979, publicó un libro llamado El libro de la risa y el olvido. Este es un libro también muy particular y es un libro autobiográfico. Este libro hace que a Milan Kundera le revoquen o le quiten su ciudadanía checa. Sin embargo, para la época a Milan Kundera poco o nada le importó, porque ya estaba muy afincado en Francia, así que más bien lo tomó como un detalle irrelevante y no le prestó mayor atención. Este señor
ha obtenido todos los premios y galardones importantes a nivel mundial en lo que se refiere a literatura, excepto uno que es el más cuestionado, y con esto me refiero al Premio Nobel de Literatura, la famosa Academia. Mientras estuvo en vida, pues Milan Kundera fue nominado varias veces, pero nunca fue posible que le otorgaran el título el premio, de Nobel de Literatura. Es posible que eso ya es un planteamiento muy personal, que a lo mejor a Milan Kundera nunca se le haya otorgado el Premio Nobel de Literatura por su, digamos, no conformidad con la línea socialista, comunista, o en su defecto con su neutralidad en ese sentido. No es un secreto que la Academia, desde más o menos la década de los 50, viene con sesgos ideológicos en lo que se refiere al otorgamiento de sus premios. Y pues para el caso Milan Kundera era cuando menos una persona tibia en ese sentido. Además, pues que era algo que no es que le llamara mucho la atención. Hay algunos elementos que se caracterizan o que siempre están presentes en la literatura de Milan Kundera. Uno de ellos es, por ejemplo, el de poner el ambiente totalitario comunista como telón de fondo en sus obras. Y con esto me refiero a que él pone esto, pero desde lo que es la cultura, desde lo que es la forma de vivir de los comunistas, no desde el punto de vista político. El detalle político pues muy rara vez se nota dentro de la literatura. Otro detalle por lo que se caracterizan los libros de Milan Kundera es esa presencia del escritor en lo que escribe. A veces es muy claro, otras veces actúa, no sé, como si fuera una especie de dios que observa detalladamente esas criaturas que él mismo crea y las observa, pero no se entromete. Observa cómo sufren, observa cómo gozan, pero siempre está ahí como ese personaje que todo lo ve y que deja que sus criaturas se vayan desenvolviendo de forma natural, de acuerdo a las circunstancias que él mismo va planteando dentro de sus libros. Pero su voz y su presencia siempre están ahí. A veces lo hace a través de los personajes, a veces lo hace a través de una metaproyección, como en el caso de este libro, donde él mismo se refleja, pero en un contexto, no sé, como en un universo alterno, en un universo paralelo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, ya con esto terminamos esta reseña. Si se llegan a encontrar este libro, no duden en leerlo. Es un libro muy recomendado. De antemano, muchas gracias por haber visto este video hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña de algún otro libro. Chao.